Buenas tardes, Buenas tardes, mi coronel. Buenas tardes para todos los asistentes a la sala Zoom de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Hoy es viernes 5 de mayo de 2023 y nos reunimos aquí en esta jornada académica de la tarde-noche con el fin de hacer un taller abierto para evaluar cómo ha funcionado la política exterior colombiana del gobierno de Gustavo Petro en cabeza del canciller Leiva. Haremos un ejercicio muy sencillo reconstruyendo algunos de los eventos más trascendentales, no todos, y a partir de eso hacemos una cotejación académica frente a lo que es la misión, el objetivo de la Cancillería y algunas de las funciones de las 24 que tiene. Miramos algunas de manera muy rápida y luego pasamos a que los asistentes nos ayuden a resolver dos preguntas y al final haremos un balance, una revisión y escucharemos los conceptos finales. Entonces, como les digo, tiene 4 o 5 partes el conversatorio. Procuraremos hablar muy poco para que sean ustedes los que nos ayuden a entender entre todos esta dinámica y vayamos formando un concepto más claro de estadistas. Porque desafortunadamente el país sigue siendo presa de la manipulación de ambos lados. El señor Petro es lo peor que le ha podido pasar a Colombia, pero es que la llamada derecha también se da garra y dan la oportunidad. Y comenzamos por hacer este comentario para mirar todos lo que ocurre sin apasionamientos, sino reflexivamente. Ayer el señor Petro tuvo su derrota más grande quizás en toda su carrera, porque ya como presidente es lo último que le queda dentro de la política nacional. Tuvo la derrota muy grande de perder a su principal alfil. Se suponía que la derecha, sí es cierto que está haciendo oposición seria, todo lo que dicen ellos, hubiera analizado ese evento y tomar una acción definitiva. Pero como el fiscal se enfrascó en una pelea personal con Petro y el fiscal la ha aprovechado para hacer su carrera política pensando en el 26, no pensando en Colombia, pensando en él, en su campaña política, entonces le dio el punto de que necesitaba Petro para salirse de semejante problema, ¿no? Y entonces Petro, seguramente ayer asesorado por los comunistas españoles y la taifa que lo acompaña desde Colombia y desde Cuba, evaluó qué hacer para evitar que lo fusilaran cuando llegara a Colombia la prensa a punta de preguntas y los medios de comunicación y los opinadores por la pérdida de Roy Barreras, que es la pérdida más grande que ha tenido. Eso no lo puede negar él ni nadie. Entonces le dieron la posibilidad, ahí está el problema con el fiscal. Entonces hoy en una pregunta que le hizo una periodista de la W, aprovechó el papayazo y dijo que él era el jefe del fiscal. Inmediatamente ustedes han visto todo el día las redes sociales, los medios de comunicación, cambiaron el tercio y ya les olvidó que existe Roy Barreras y ya el problema de Roy Barreras quedó prácticamente sepultado. Es muy difícil que alguien lo sobreviva, porque ya el tema es este, que Petro va a ser un dictador y él sí quiere ser dictador, pero además le conviene que eso pase. Y podemos apostar aquí en este escenario que va a manejar unos días ese tema cuando llegue, que sí, que él no lo dijo, pero que lo respeten, pero que hubo de los muertos que el otro fiscal denunció, que el periodista Guillén, que por allí, que por allá, y el fiscal también ayudándole con el cuento que su familia se va para el exterior porque se la van a matar. Y entonces van a tener al país ahí y Roy Barreras quedó libre de todo pecado y culpa y olvidado de semejante problemón que tuvo. Y claro, él ya moverá las fichas por medio de lo que tiene para tratar de regresar de alguna manera a la arena política. Y podemos apostar también que más adelante el señor Petro, cuando vea que eso ya se perdió, se inventa alguna otra cosa de esas que causen impacto mediático. Vamos a decir aquí una barbaridad. Se le ocurre decir, por ejemplo, que va a colocar a 3 indígenas en los ministerios. Y ahí mismo levanta toda la polvareda y todo el mundo se dedica a pelear por eso, pero él sigue trabajando su plan. Entonces, por eso es que queremos que cuando hagamos las evaluaciones aquí, no nos rasguemos las vestiduras ni nos pongamos de un lado o del otro, ni que por qué los generales no dan golpe de Estado, ni que por qué. Lo que pasa es que la política en Colombia está descuadernada y las soluciones tienen que ser políticas.
Entonces, con ese preámbulo, entremos a mirar ya la materia de hoy, que es evaluar la política exterior del señor Petro. Entonces tenemos como hechos visibles, que no es que nos lo estemos inventando, sino que ustedes los han escenificado todos, una serie de discursos desafiantes en distintos escenarios nacionales e internacionales, todos relacionados con la política exterior, o sea, con el manejo de las drogas, con el comercio exterior, con la explotación petrolera, con contratos que hay con multinacionales, con amenazas de que si hay que expropiar, se expropia, con poca acción de su parte para mejorar el tema de los inmigrantes que están aquí en Colombia, sobre todo los venezolanos, con la oreja agacha frente al problema del tráfico humano que hay hacia Panamá, con una dicotomía frente al manejo de las fuerzas de seguridad y con una política exterior que de política exterior no tiene nada. Entonces, él siempre lo articula en sus discursos desafiantes y echándole la culpa siempre a otros. Como buen comunista, nunca tiene la culpa de nada, sino la culpa la tuvo un tubo. Segundo hecho visible que no se puede ocultar de la Cancillería del señor Petro, de que está ahí, es una defensa a rajatabla, como él utiliza esa palabra, de las dictaduras. Entonces uno se pone a pensar con todos los problemas que tiene Colombia, con todas las necesidades que necesita Colombia de coordinar N cantidad de procesos con Estados Unidos en el campo cultural, económico, de desarrollo científico, de inversión en el campo, de investigación para mejorar las cosechas, de mejorar los mercados, de abrir más productos, de multiplicar la cantidad de jóvenes que van a estudiar allá para traerlos aquí a que mejoren el país. Son 1000 problemas que tiene Colombia con Estados Unidos, o 1000 necesidades. Y luego allá es que a defender a Venezuela y a Maduro y a Ortega y a la dictadura cubana y a pedir que se cambie la Carta de la OEA. Entonces, además de desafiante, es calculador, manipulador, porque él como persona tiene mentalidad bandolерil y no la va a cambiar. Parece que le hizo falta mucho tiempo en la cárcel para haberse resocializado y salió igual o peor de cuando era un terrorista del M-19, dado a ser conflictivo, a no solucionar nada y a atacar y criticar como todo comunista todo y en especial al capitalismo. Entonces es un hecho visible que él está más interesado en legitimar a Maduro y en comprarle petróleo y gas a Venezuela, ayudando a Maduro, que en resolver los problemas de Colombia, porque cree que él va a ser el presidente del mundo y en cada escenario que habla, además de desafiante, da a entender que es docto en todo. Si le preguntan de ciencias ocultas o de brujería, responde. Si le preguntan de idioma, responde, porque ya está ensoberbecido. Pero esa defensa de las dictaduras es grave para nuestro país. En tercera medida, esa propaganda anti-primer mundo que ha asumido en varios escenarios es que en lugar de reconocer que el gobierno colombiano tiene que asumir unas responsabilidades en varios campos para crecer como Estado, para promover el desarrollo a partir de la seguridad, para colaborar en la seguridad internacional y para hacer alianzas, entonces lo más fácil es ir a hablar, como decimos coloquialmente, paja en todos los escenarios y echarle la culpa al primer mundo de todo, que el gas, y por último he hecho un discurso al estilo Cantinflas respecto al consumo del primer mundo, del capitalismo, porque aquí no consumimos nada, aquí seguramente vivimos del aire, traemos energía nuclear de Marte seguramente, y luego pensará ir a Júpiter a traerla. Entonces, ese discurso, esa propaganda anti-primer mundo, pues si ya sumamos esos tres aspectos, no creemos, básicamente, que Colombia esté muy bien posicionada en las relaciones exteriores. Pero estos son como elementos que vamos tomando para que miremos nuestras respuestas ahora. A renglón seguido, miremos el punto número 4. Es que de manera abusiva, Petro le cambió el nombre al Ministerio de Relaciones Exteriores y le agregó es que Ministerio de Relaciones Exteriores y de Paz y no sé qué más cosas. Él le puso un nombre rarísimo. Y lo grave es que el Congreso de la República está bastante ahito y con tendencia a la diabetes crónica por la mermelada que reciben. Están en otro mundo y no le ponen cuidado a esas cosas que creen que son de forma
Igual ocurre con la academia y ocurre con los medios de comunicación que no profundizan y por lo poco se conoce lo mucho. Resulta que más adelante vamos a ver los objetivos y las misiones del ministerio. Tienen nada que ver con el cuento de la paz. El ministerio tiene que ver, si acaso, con una paz internacional, pero no con ese esperpento que han armado aquí en Colombia. Ahora, otra cosa grave. En su campaña presidencial y cuando nombró al señor Leiva, los dos dijeron que nuestros embajadores iban a ser personas formadas en la Escuela Diplomática de San Carlos y en la carrera diplomática. Pues no se ha cumplido con ninguno y por el contrario tenemos más de un embajador con prontuarios delictivos y más de un embajador nombrado directamente por ser comunista. Entonces no se necesita ser experto en relaciones internacionales, no se necesita saber de diplomacia, no se necesita saber de geopolítica. Solamente se necesita haber sido bandido, compañero de Petro, o ser comunista, enemigo del capitalismo, y ahí lo tiene. Pero eso sí, viviendo como reyes, y ahí lo vimos en España, con la mujer, disfrutando de todos los parabienes de la alta diplomacia, recibiendo medallas que ni entiende él de qué serán, ni por qué se la dan, ni también el Estado español dándoselas a un sujeto con semejantes antecedentes y prontuario, pero pues es que si la política está podrida aquí, por allá también anda mal. Lo otro es la ideologización en los consulados y embajadas. Entonces se nota que hay una campaña fehaciente de que en los consulados y las embajadas los funcionarios estén dedicados a vender el cuento de la capital mundial de la vida, del gobierno del cambio, mejor dicho, ya casi se tratan de camaradas, compañeros, como en el sistema comunista. Pero efectividad para que los colombianos que están en el exterior resuelvan problemas de fondo, por ejemplo, la traída de los menajes y las remesas, cosas tan sencillas como esas, no las han podido resolver, eso no está dentro de él. Ni mucho menos que esos consulados hagan algo por ayudar a que allá en los países donde están esos inmigrantes resuelvan su situación migratoria porque no toda la tienen resuelta. O que los consulados y embajadas se dedicaran a ver cómo hacen para que las universidades, particularmente las del primer mundo, le validen o le convaliden los títulos a nuestros compatriotas que son aquí en Colombia profesionales, pero que por situación económica emigran y llegan a esos países y pueden tener varios títulos y diplomas y allá no se los reconocen y tienen que trabajar en actividades completamente ajenas a su profesión para sobrevivir. Y pierde Colombia porque pierde talento y pierden ellos como personas porque no tienen ni un cuerpo diplomático que los represente ni el acceso a la educación costosísima en esos países. Entonces, esa ideologización está enfocada es en vender el cuento de la Colombia humana, de la paz, de que el que les diga lo contrario es uribista, es paramilitar, es derechista, es reaccionario, etcétera, etcétera. Y con eso venden e inclusive es muy común ya en Estados Unidos, por ejemplo en Nueva York, que la gente esté completamente dividida entre petristas y antipetristas, como hizo Santos cuando ocurrió el famoso plebiscito. Allá estuve personalmente en Nueva York, New Jersey, y con él y vi la gente completamente dividida. Y uno pensaba, bueno, ¿y estos cómo se dejan manipular de esa manera tan atroz? Pero ese es el ser humano. Y entonces, si ya se ideologizan los consulados y tienen esa misión, pues la gente, el único contacto que tiene serio oficial con Colombia es el consulado. Ya terminan organizándolos y metiéndoles en actividades lúdicas orientadas a otra cosa. Entonces eso es grave lo que está haciendo este señor. Hay un pésimo manejo del potencial humano. Porque ¿cómo es posible que teniendo muchachas, seguramente todos nosotros conocemos a alguna funcionaria, que son mayoría mujeres, que trabajan en la Cancillería o en los que han estado en el exterior, que tienen un potencial grande y uno habla con una muchacha de esas y dice, pues una mujer de estas podría ser en un cargo más importante que un político corrupto de esos, pero no, llegan y le sobreponen por encima, inclusive un terrorista del M-19 o del EPL, de embajador o de cónsul, y una muchacha de esas que ha hecho su carrera pasándole papeles. Eso no tiene presentación. Y sobre todo que además de no tener presentación, no favorecen nada a Colombia. Pero es lo que estamos viendo y lo que está haciendo. Ahora, ¿qué lo puede justificar que los demás han hecho lo mismo? Pues claro, y ahí es donde se pegan. Porque como la carrera diplomática existe,
pero el presidente tiene la libre decisión de nombrar a sus funcionarios. Entonces de ahí se pegan y no respetan para nada la carrera diplomática. Y por último, es una pobre visión geopolítica de nuestros embajadores y cónsules y cuerpos diplomáticos. Están pensando es en ahorrar dinero, vivir sabroso, tener contactos, hacer negocios, que las comunidades los atiendan como reyes y atender todo lo que les llega de la politiquería criolla e ir a cócteles y vivir sabroso. El exilio dorado de la diplomacia, llaman eso. Pero ¿dónde está la visión de esa gente para trabajar por la geopolítica del país como hacen los chinos? Difícilmente se ve, porque además no hay política de Estado colombiana frente a eso. Y si alguien lo hace más por gusto o por buen criterio que porque haya una línea para que en todos los consulados se manejen los mismos preceptos y se trabaje. Entonces, esos hechos visibles, 8, ustedes tendrán más, nos llevan a comenzar a confrontar cuál es el objetivo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y aquí está muy claro. Es el organismo rector del sector administrativo de Relaciones Exteriores y le corresponde, bajo la dirección del presidente, formular, planear, coordinar, ejecutar y evaluar. Entonces, resumámoslo en síntesis: planear y ejecutar la política exterior de Colombia, las relaciones internacionales y administrar el servicio exterior, claro, porque una cosa es la política exterior, que se maneja la proyección del Estado, la otra es la cómo se manejan las relaciones ya de acuerdo con unos protocolos que son internacionales y que se deben cumplir, y lo tercero es administrar todos los procesos consulares y de servicio exterior en Colombia, de pasaportes, visas, permisos de ingreso, nacionalizaciones, etc. Entonces, al mirar aquí, es muy claro el objetivo que tiene el ministerio. Viene la primera pregunta de reflexión. ¿Dónde dice ahí en ese objetivo que tiene que ver con la paz de Colombia y con que el canciller está más dedicado hasta defender a terroristas como Santrich y andar más preocupado por organizar los diálogos de la FARC y del ELN con el gobierno que de estos aspectos? Planear, coordinar, ejecutar y evaluar la política exterior de Colombia, las relaciones internacionales y administrar el servicio exterior de Colombia, con todo lo que es el manejo administrativo de visas y todas las cosas. Entonces se pregunta uno, si una persona o un grupo de personas se dedicara a esto, estamos seguros que el tiempo no les alcanzaría, porque es mucho lo que habría que hacer y lo que ser creativos y desarrollar sinergias. Y entonces, si no les alcanzaría el tiempo ni para eso, ¿a qué hora le quedaría tiempo de ponerse a hablar de la paz? Pues este señor se la pase hablando de la paz de Petro, no de la paz que le corresponde a los colombianos, y ya lleva casi un año en el mismo cuento. Bueno, ahora miremos otro aspecto. ¿Cuál es la misión? Ya vimos cuál es el objetivo, a dónde se quiere llegar, qué es lo que tiene que hacer específicamente. Y la misión es cómo mueve todos esos procesos para llegar al objetivo. Y entonces dice que promover los intereses nacionales. Y da una lista larga de actividades, cómo se promueven los intereses nacionales. Entonces, la misión del canciller es promover los intereses nacionales en la diversificación geográfica y temática de la política exterior. ¿Qué quiere decir eso hablando en cristiano? Quiere decir que debe estar intensificando las relaciones para el comercio, la cultura, los intercambios educativos, intercambios deportivos, participación en muchas actividades que Colombia tenga con países para que no sea solamente con unos ni con otros y con unos más que otros, sino que se busque una estandarización. Eso es un trabajo largo. Eso no habla de hacer la paz con el ELN. Segundo, priorizar la cooperación internacional. Como Colombia pertenece a organismos multilaterales y esos multilaterales hacen cooperación en distintos aspectos, allá donde tiene que estar metiendo la nariz, en esa cooperación multinacional o multilateral internacional. Y el desarrollo de las fronteras, oigan eso, desarrollo de las fronteras. No es desarrollando al ELN en las fronteras, es desarrollando al país en las fronteras.
parece que el señor Leiva lo entiende de otra manera, desarrollar a las FARC y a los narcos en las fronteras y no desarrollar al país en las fronteras. Entonces, cada vez que se dice que en la frontera hay miseria, que hay abandono, que no hay carreteras, que no hay hospitales, que la guerrilla se pasa de un lado para otro, que los delincuentes, que Venezuela viene y mata a nuestros colombianos, que los maltrata, etcétera. Pues ¿dónde está el problema? En que no hay una política de fronteras. ¿Y a quién le corresponde eso? Al canciller, que es el que tiene que estar en eso. Y tenemos varias fronteras, ¿no? Tenemos 11 fronteras marítimas y territoriales, ¿no? Entonces, ¿por qué ese señor no está enfocado en lo que está y anda en lo mismo? ¿Por qué anda detrás de una cosa? Premio Nobel de Paz, igual que Petro. Y luego dice fomentar los vínculos con los colombianos en el exterior. La verdad que los colombianos en el exterior les pasa lo de los andersanos. Dicen que son colombianos porque les nace llevar la bandera, pero no tienen ningún vínculo con Colombia. Es que el gobierno colombiano no tiene ningún vínculo con él. Es que ni siquiera los tiene censados, comiencen por ahí. Y si quiere hagan la prueba y verifiquen con el consulado de Nueva York, que es como el más visible de todos. Allá no está ni siquiera, no se sabe quién es quién. Y lo único que les interesa es que el colombiano vaya cada 4 o 5 años a renovar el pasaporte, porque eso sí vale plata. Eso sí vale como $300 el pasaporte y eso sí le significa ingresos al fondo rotatorio. Y que haga cada año, esa es la gran preocupación de los cónsules y embajadores en el exterior, es que la comunidad colombiana cada año haga una fiesta para el 20 de julio, el 7 de agosto, los recojan, los lleven, los traigan, los paseen por los restaurantes colombianos, les pongan unas medallas, les pongan cintas tricolores, les den diplomas y ellos también devuelven diplomas y esa es toda la actividad que hacen. Pero que se vea que estén fomentando la educación, la integración. Por ejemplo, lograr que las universidades colombianas le hagan especializaciones a determinados costos a esas personas, no. Eso es el que la hace por su cuenta o que se entera que alguna universidad le está haciendo, pero debería hacer eso. Igual debería hacer con las universidades de allá para empoderar a nuestros compatriotas. Eso no lo hacen los consulados. Y si les preguntan, tendrán 1000 razones para decir que no. Entonces vemos que observando la misión y el objetivo que tiene la Cancillería publicada en su página web, nos da la sensación que el señor Leiva ha estado apuntando fuera del pote hace rato, que no está pegándole a la diana y que está preocupado por sus intereses personales y por los intereses del señor Petro, más no por los de Colombia. Y entonces viene el antecedente. ¿Y acaso qué hizo Ángela Holguín durante 8 años por el señor Santos? Lo mismo. Andaba en otro mundo. Andaba era cuadrando. Ella era la secretaria personal de él para cuadrarle sus viajes al exterior a que lo recibieran como rey. ¿Qué hizo Noemí Sanín Pastrana? Con Gaviria, la misma cosa. Y eso le costó que le dieran 2 embajadas grandísimas a ella para que viviera a cuerpo de rey por cuenta de los colombianos, gracias a que le consiguió a Gaviria, le hizo todo el lobby para que le dieran la secretaría de la OEA. Pero ¿qué hicieron los cónsules y embajadores de la época de Uribe? ¿Mm? ¿Mm? ¿Qué hicieron los de Pastrana? ¿Mm? ¿Qué hicieron los de Duque? ¿Mm? La señora esta Claudia Blum, que estuvo la mayoría de parte del tiempo, ni sonaba ni tronaba. Pasaba como un rayo de luz por un cristal, sin tocarlo ni mancharlo. Al final Marta Lucía Ramírez se movió un poquito y fue más visible, pero primero estuvo Carlos Holmes Trujillo, que se dedicó fue a que le hicieran campaña en el exterior porque él pensaba ser presidente, y luego pasó a hacer la campaña al Ministerio de Defensa, pero no hemos tenido política exterior. Entonces el señor Petro se escudará en eso, como eso viene igual, entonces ¿por qué yo tengo que hacerlo distinto, no? Será la disculpa que tiene. Bueno, ahora miremos las funciones, son en total 24. Vamos a escoger al azar para no mirarlas todas. Miremos la una. Formular y proponer al presidente la política exterior del Estado colombiano. Y esas funciones están contempladas en el artículo 59 de la ley 489 de 1988. Y a todos quienes estamos en esta aula en este momento, desde que entramos al primer año de primaria, nos enseñaron que en Colombia se deben cumplir la Constitución y las leyes. Y entonces uno se pregunta,
y por qué este señor canciller no cumple la ley, por qué el Congreso de la República no lo investiga, por qué la Corte Suprema de Justicia no lo investiga de oficio. ¿Qué es lo que pasa? No, pues es que eso es un sistema que ya viene desde hace rato. ¿Cómo lo vamos a romper, no? ¿Cómo le vamos a entorpecer al señor canciller que trabaje? Pero este artículo que está aquí, es para que ustedes lo consulten, dice cuáles son las 24 funciones de la Cancillería. Y si ustedes lo leen, en ningún momento dice que hacer la paz con los terroristas del ELN, ni las FARC, ni hablar con el Islam del Golfo, ni estarle haciendo antesalas al presidente para que le pongan medallas, ni buscándole el premio Nobel de Paz. Eso no dice en ningún lado, pero es lo que están haciendo. Entonces dice la política exterior, que eso es una cosa muy seria. ¿Cómo es que Colombia se va a relacionar con el mundo? Miremos, por ejemplo, las 5. Promover y salvaguardar los intereses del país y sus nacionales ante los demás estados, organismos, mecanismos internacionales y ante la comunidad internacional. Toquemos un punto específico. El espurio fallo de la Haya de 2012 y el que tenemos pendiente. ¿Qué habrá hecho el señor canciller Leiva durante los 9 meses que lleva de canciller para prevenir, para evitar que ese segundo fallo nos salga contrario? Aquí dice que es defender, promover y salvaguardar los intereses de Colombia en las organizaciones multilaterales como la OEA. Está diciéndolo ahí claramente. Y los mecanismos que tiene la OEA. Entonces, ahí no dice que la función del señor canciller es ir a conseguirle espacios a Petro para que defienda a Maduro, a Ortega y a Castro. Eso no lo dice ahí. La ley dice otra cosa. Entonces, si no está cumpliendo la ley, ¿por qué esos jueces naturales no actúan? Es una pregunta para analizar. Miremos la 8 al azar. Articular las acciones de las distintas entidades del Estado en todos sus niveles y de los particulares cuando sea el caso, en lo que concierne a las relaciones internacionales y la política exterior. Y da una lista larga de todo lo que tiene que hacer Colombia. Y se refiere a los derechos humanos, no como lo quiere enfocar él, que es los derechos humanos que maneja la izquierda colombiana. No, es con los tratados sobre el respeto a los derechos humanos que tenga Colombia con distintas organizaciones, hacer que se cumplan y promover que esos organismos multilaterales tengan interacción con Colombia. Eso es un concepto distinto a lo que ellos quieren manejar. Miremos el 10, participar en los procesos de negociación o cooperación con otras entidades nacionales y territoriales o con instrumentos internacionales, así como hacer el seguimiento. Lo mismo, si se va a hacer un proceso de integración internacional en la frontera entre Colombia y Venezuela, que es lo que deberían estar pensando los presidentes, en lugar de defender bandidos y comunistas que le hacen daño a juntos países, deberían estar dedicados a pensar cómo construyen puentes, carreteras, ferrovías, aeropuertos, puestos controladores de control aduanero mejor, controles al comercio para que ninguno de los dos países pierda. Eso entiende cualquier lengua en la materia, que es lo que tienen que estar haciendo. Pero no, están dedicados a legitimar al ELN, a las FARC, a los caparrapos, a los pelusos, porque están en la frontera. Entonces, por eso decíamos en el primer punto anterior, que parece que fuera más, cuando le dice que la política de fronteras, parece que estuviera dedicado a la política del ELN y las FARC. Ahora pasemos al otro, miremos el 14, por decir algo. Conformar y definir en consulta con las autoridades sectoriales correspondientes el nivel de las delegaciones que representen al país en reuniones internacionales de carácter bilateral y multilateral. ¿A qué se refiere eso? A que, por ejemplo, el departamento del Meta está creciendo en producción de plátano, yuca, piña, cacao y ganadería. Entonces hay que abrirle unos espacios en el exterior con otros, con cámaras de comercio, organizaciones dedicadas a los sistemas aduaneros en esos países, etcétera, y hay que hacer una serie de coordinaciones para el movimiento de los productos. Entonces, eso es lo que tienen que estar haciendo los cónsules y los embajadores en coordinación con el Ministerio de Comercio Exterior y con los comerciantes y los productores. Lo mismo, cuando haya ferias de productos, llevar a que los colombianos expongan y también a que vean los productos que haya para ver qué elementos les sirven. Pero ustedes y yo sabemos que esas ferias se convierten en la posibilidad a que suban en los aviones a una cantidad de lagartos, pagándoles viáticos, incluida en este caso, la mujer del presidente que va a viajar
y a beaticar sin ser funcionario oficial y a pasar a vivir sabroso, como dice la vicepresidente. Y al final de eso, ¿qué queda? Que fueron a la feria de Frankfurt, a la feria de Londres. Sí, pero ¿qué logró Colombia? Muy poco. La verdad es que lo que logran los exportadores colombianos en el exterior es o porque alguien les abre un contacto o porque van y se tiran al agua y comienzan a moverse como pez en el agua buscando contactos y de ahí para allá pues va creciendo su red. Pero que sea política oficial, nada. Y en este gobierno, menos. Miremos la 19. Impulsar, articular, financiar o cofinanciar implementación de programas de desarrollo e integración fronteriza. Y ahí tiene una larga lista. ¿Será que alguna vez el señor Álvaro Leiva Durán ha hablado, él y los que lo anteceden, y no le vamos a echar el agua toda a él, los que lo antecedieron han hablado, por ejemplo, con los gobernadores de Arauca, a ver, y promoviendo reuniones bilaterales entre el gobernador de Arauca y el gobernador del otro lado de la frontera, hablando de cómo se integran los dos países, por lo menos el estado vecino con el estado, con el departamento de Arauca. ¿Será que sí? ¿O será que le estamos dando muy duro? Pues yo creo que no. Y lo mismo el de La Guajira y el del Putumayo. Eso no existe. Hay unas cumbres bilaterales o comisiones de bifronterizas que lo que hacen es llevar una cantidad de lagartos de los ministerios de aquí de Bogotá, porque los viáticos son en dólares. Y todos se lo pelean. Y esas planillas son montadas a última hora y suben y bajan gente del avión. Y ya saben, y se hacen turnos y en el próximo va usted. No porque sepa del tema, porque si es con Brasil, entonces, sino porque es que la comisión en Brasil gasta más plata que en la del Perú, entonces a mí mónteme en la del Perú que voy a ahorrar más. Ese es el sistema que tiene. Eso es una vergüenza. En el 21, aplicar el régimen de privilegios e inmunidades a los cuales se ha comprometido el Estado colombiano. Entonces pregunta uno si el Estado colombiano está comprometido con una serie de puntos, por ejemplo, de la Carta de la OEA, que dice clarito que debe defender la libertad, la democracia, los derechos humanos y los derechos individuales de cada persona en específico y garantizarle que la persona reciba la protección del Estado colombiano cuando se encuentra como perseguido político. Preguntamos, ¿y por qué el señor Leiva, en lugar de proteger a Juan Guaidó, lo expulsó? Lo expulsó. Que Guaidó entró ilegalmente, sí, ese es un problema de él, pero es una persona que se sabe que es perseguido político. El Estado colombiano tiene que protegerlo. Y si lo va a expulsar porque definitivamente considera que violó las leyes, entonces tendría que expulsar a 2 millones de venezolanos que están aquí de manera ilegal. Pero no solo eso, tendría que darle la facilidad con un tercer Estado para que no lo vayan a afectar, porque si lo devuelve al Estado original sabe que lo van a matar o encarcelar. ¿Por qué no hace eso? Porque está ideologizado, porque no está cumpliendo con su función, o sea, porque está violando la ley. Y miremos el último, actuar como Secretaría Técnica de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. ¿Qué es eso? ¿Con qué mano se come? Es que resulta que los expresidentes de la República en Colombia, por ley, y los ex cancilleres, por ley, entran a ser parte de un equipo de análisis de relaciones exteriores cuando el presidente de la República lo requiera o cuando la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República lo requiera, deben asistir a coadyuvar, a montar la política exterior. Eso es lo correcto, es lo lógico. Además, es ético, ¿no? Y es moral, debían hacerlo. Pero eso no funciona. Y quien ejerce como secretario técnico de esas comisiones tiene que ser el canciller que está de turno. ¿Será que el señor Leiva, aunque sea sabe que le corresponde hacer eso, que tiene que reunir de vez en cuando, promoverlos, invitarlos para hablar de los problemas exteriores que tiene Colombia con la migración por el tapón del Darién, con el tráfico de inmigrantes ilegales por el Pacífico, con el problema de las inversiones que hacen los narcotraficantes aquí y afuera, con el trato que reciben nuestros inmigrantes colombianos en otros países, porque no en todas partes los tratan bien. Comenzando por lo más elemental que debían tener ellos, saber cuántos inmigrantes realmente tenemos legales e indocumentados en el exterior. Eso no lo sabe nadie, nadie. Y muchas personas viven en el exterior y por decir un ejemplo, el consulado queda en Atlanta, Georgia, y la persona está viviendo en un estado de esos cercanos. Jamás va por allá. Solo si se le vence el pasaporte, se pega el viaje hasta Atlanta
y va y revalide el pasaporte, y si no es porque revalide ese pasaporte, no lo tienen en la base de datos. Entonces, ¿cómo será nuestra actividad? O la actividad mejor del señor Leiva Durán. Entonces hemos visto grandes rasgos, algunas de las funciones, y las tomamos al azar, no escogidas, como cayeron, y vemos que no ha cumplido, que no está. Entonces ya está mi coronel Alarcón en la sala y vienen dos preguntas para que reflexionemos un poco con base en lo que hemos visto. La primera pregunta es muy sencilla, pero queremos que la profundicemos con argumentos sólidos, como todas, ¿no? Es, a ese ritmo y con esta realidad que estamos viendo y lo que está pasando, ¿llegará el señor Leiva Durán hasta el final del periodo Petro en 2026? O sea, dicho de otra manera, tendremos que soportar los colombianos 4 años completos del señor Petro, de un desfase total en la política exterior, empecinados en un cuento de una paz que ni le corresponde al señor Leiva Durán, ni es la función de ningún canciller en el mundo entero. Adelante, mi coronel Alarcón. Bueno, buenas noches para todos. Ya tenemos la pregunta en la ayuda. Llegará quien vaya a intervenir de primero. Gracias, mi coronel Saldaña, por su levantadita de micrófono, su apertura de micrófono. Adelante, por favor, mi coronel. Vamos a darle la palabra de primero hoy porque últimamente nos ha tocado de último. ¿Llegará Leiva Durán hasta el final del periodo Petro en 2026? Adelante, por favor, mi coronel. Buenas noches, mi coronel, por descuido. Lo tenía abierto como siempre, pero muchas gracias y saludo a toda la sala. Yo creo que sí va a llegar, porque de todas maneras se está cumpliendo el mandato del presidente y según sus antecedentes ha sido muy amigo de los falsos procesos de paz y de proteger en cierta manera con su política a los grupos terroristas, así como suena, a los grupos terroristas del ELN, de la FARC y de todas aquellas organizaciones que le han querido y le han hecho a través de la historia daños a nuestro país por un falso concepto de cómo se debe conseguir la paz y, por supuesto, por el deseo de cambiar de sistema democrático al sistema comunista. Con ese argumento es que afirmo, pues, o por lo menos infiero que sí va a cumplir el periodo hasta el 2026 con el presidente que tenemos, el presidente Petro. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Vamos a darle la palabra entonces a nuestro invitado del día de hoy, Jaime Congoles. Adelante. Jaime. Bueno, buenas noches. Hágale. Está complicado el tema de Colombia, pero más complicado el tema de, como lo planteó el coronel Villamarín, el tema de la frontera. Colombia se tiene que preocupar por el tema de la frontera porque es parte de su seguridad. Cuando hablo de la seguridad, hablo de la seguridad interna del país. No puede ser un colador que pasa uno, pasa el otro y nadie controla. El tema está en el uso de la inteligencia, que yo no sé si lo están realizando, porque yo estimo que a estas alturas la parte de inteligencia debe haber quedado renegada o reducida a un mínimo de solamente encender y apagar la luz y nada más. El tema es ese. Petro va por todo y va por una izquierdización literal. Inclusive con el tema de Fuerzas Armadas,
del cambio que quiere realizar, las fuerzas policiales también. Digo, no se puede decir, puede ingresar fulano, puede ingresar sultano. No, no, hay que ver quién ingresa. Pero aparentemente esa sería la ruta, de que ingrese el que quiere ingresar, y no importa ni de dónde, ni cómo, ni de dónde llegó. Digo, lo veo complicado para el tema de que también varios de los integrantes de la oposición se han aliado al gobierno, o por lo menos están afines al gobierno. No digo se han aliado, sino más bien están afines al gobierno. Y en la política la afinidad es lo que refleja después la conducción del gobierno. Y disculpen que me meta en política colombiana, pero la realidad es esa. Gracias. Bueno, Jaime. Gracias, Jaime. Tiene la palabra el ingeniero Alfredo Gruber. Adelante, por favor. Y la pregunta específica. Bueno, le voy a dar lectura a la pregunta mientras que se opera el micrófono del arquitecto, el ingeniero Alfredo. Dice, ¿llegará Leiva Durán hasta el final del periodo Petro en 2026? Ahora sí, adelante por favor con la respuesta, ingeniero Alfredo Gruber. Muy buenas noches, un gran saludo a todos. En primer lugar, yo creo que el presidente Petro se ha convertido en embajador de Maduro en su defensa, en la defensa de la dictadura venezolana. Y por supuesto está asumiendo la función del Ministerio de Exterior. Y en mi opinión, pues, Leiva no está cumpliendo en absoluto con su función en Cancillería, porque él privilegia la paz total y se ha proyectado como el líder de ese proceso. Como ese proceso no se va a lograr en los próximos 4 años, pues él continuará en su función de ganando su tiempo allí dedicado a esto como prioritario, este proceso de la paz total, y Petro lo mantendrá allí pues como su alfil, mientras Petro se ocupa pues de la función de exterior, que por cierto le está quedando muy mal con todas esas actividades que está realizando, tanto en las visitas, en donde realmente su desempeño, para mí, la cantinflada en la Universidad de Stanford es una cosa impresionante. Pues nadie entendió lo que trató de decir. Y lo mismo en España, ¿no? Con esa defensa a ultranza, esa afirmación de Petro de que la situación venezolana se debe a las sanciones de los Estados Unidos. Es absolutamente falso. De manera que Colombia está quedando muy mal ante tanto el desempeño en el exterior del presidente como, peor aún, el desempeño de Leiva. Sin embargo, Leiva, por su liderazgo que ha demostrado en el proceso de la paz total, pues yo creo que Petro lo mantendrá ahí durante esos 4 años. Gracias, ingeniero. Y muchas gracias. Gracias, ingeniero. Tiene la palabra mi coronel Pachón. Don Eugenio, buenas noches. Muchas gracias al señor coronel Villamarín por la información y la aclaración de las actividades del Ministerio de Relaciones Exteriores. Lo más probable es de que sí, Leiva Durán permanezca hasta el final del mandato de Petro, porque sin entrar en tantos detalles, siempre Leiva ha estado en favor de los grupos alzados en armas que siempre han atentado contra las instituciones y la sociedad colombiana. Entonces, pues, teniendo como fundamento
esa apreciación que siempre la he visto de Leiva, porque pues él dice que es originario del Partido Conservador, pero eso no lo ha venido aplicando en mis 75 años de vida que tengo. Siempre he estado defendiendo todos los conceptos que emiten los alzados en armas. Y hay muchas cosas que tienen que ver especialmente en la frontera, ¿no? Las fronteras son muy porosas en asuntos delincuenciales y fácilmente se podrían hacer coordinaciones para mirar a ver qué se hace de cada lado, con Venezuela, con Brasil, con Perú, con el Ecuador, con Panamá, que es lo más cercano que tenemos aquí al centro del país. Igualmente se podría hacer con los otros países de Centroamérica. El caso que sucedió por allá con la muerte del presidente, estoy confundido, creo que fue el de Haití, donde participaron varios colombianos. De eso no se referió absolutamente a nada. Entonces, pues, lo más probable es de que lo mantenga ahí porque es mejor que no haga nada en vez de que se meta en camisa de 11 varas. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Tiene la palabra el arquitecto Osmar Ricardo Martínez. Adelante, por favor. Bueno, pues tenemos al canciller de las FARC desde el gobierno de Pastrana. Tenemos una serie de oficinas de abogados que hay en París, Nueva York y varios sitios que manejan todos los temas de narcotráfico. Hacen una serie de mociones de censura en el Senado que las convierten en payasadas. Y continúa disvariando como si tuviera demencia senil en varias cosas, pues si se cae ella es porque se cae él solo, porque nadie lo va a tumbar, nadie lo va a mover, nadie le va a cambiar su estructura. Entonces, pues eso es parte de la realidad de esa persona. Gracias. Gracias, arquitecto. Tiene la palabra mi coronel Carvajal. Gracias, buenas noches para la sala. Bueno, la política exterior de Colombia se irá desgastando tanto que Petro se va a ver en la necesidad de cambiar al canciller Leiva antes de terminar su periodo. En Colombia hay muchos más Leiva Durán y en cualquier momento lo va a cambiar. Muchas gracias. Gracias, mi coronel Carvajal. Tiene la palabra mi coronel Niño. Bienvenido. Gracias, mi coronel Alarcón. Buenas noches a la sala, mi coronel Villamarín. Bueno, básicamente, respondiendo a la pregunta, obviamente va a haber un 70% que este personaje permanezca como canciller. Ya todos sabemos desde pequeños quién es este personaje, cómo se inició y cómo ha estado siempre en todo lo que tiene que ser metido en la delincuencia, en el terrorismo de Colombia, de M19 y de tiempo atrás. Realmente es una ficha para el personaje que tenemos de decisor político, porque es el que le está haciendo toda la figura, le está haciendo prácticamente manejándole todo el proceso y todo el programa de Petro en lo relacionado con la parte exterior de Colombia, la política exterior. Pero puede haberlo, como dice Michael Carvajal, puede haber otros Leivas que también están escondidos y pronto saldrán. Ahora, preocuparnos porque Colombia suba la política exterior de manera favorable, eso no va a ocurrir. Eso es todavía vivir nosotros en las nubes, eso no va a ocurrir. Mientras esté este gobierno, toda la tendencia es a la baja. No más, no haber ningún relacionamiento o algo exitoso para el gobierno de Colombia. Preocuparnos por la política con Venezuela que lleva, no, o sea, no desgastarnos, que Guaidó pasó, que se lo
Guaidó fue un títere y todos lo sabemos. ¿Qué hizo Guaidó en Venezuela? Nada. Otro aprovechado. Entonces, desgastarnos, que no apoya a Guaidó, pues obviamente que no va a apoyar, porque es la política del actual gobierno es un gobierno netamente de izquierda, entonces no va a estar interesado en solucionar y llevar a Venezuela a una democracia. Entonces, en eso no nos desgastemos. Entonces, simplemente que va a continuar como lleva Petro su proceso político de política exterior de Colombia, y pueda que lo cambie más adelante, pero igualmente lo puede rotar, porque es una ficha clave para desempeñarse tanto en el Ministerio de Relaciones Exteriores como en la parte como comisionado de paz también, o también puede dejarlo como ministro de Defensa. O sea, es una ficha clave para él. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel Niño. Tiene la palabra mi mayor Mendoza. Adelante, por favor. Muchas gracias, coronel Alarcón. Realmente yo considero que sí llegará, al igual que Irene Vélez, siempre y cuando estén demostrando resultados adversos, que es lo único que han hecho en contra del país, que es lo que pretende Petro, destruir el país nacional e internacionalmente. El día que lo deje de hacer, pues ese día se le acaba el reinado a este canciller de mala fe. Gracias. Muchas gracias, mi mayor. Tiene la palabra mi coronel Ramírez. Muchas gracias, mi coronel. Buenas noches. ¿Me copia? Sí, señor, perfectamente bien. Gracias, mi coronel. Buenas noches, mi coronel Villamarín, a toda la mesa. Muchas gracias a todos los participantes de la sala. A la pregunta, ¿llegará Leiva Durán hasta el final del periodo Petro en el año 2026? Sí. Este canciller Leiva, como buen fariano y de data, pues ha hecho una trayectoria y la ha hecho bien. Ya desenmascarado y con toda su trayectoria pues delincuencial y enmascarado de diferentes gobiernos, ha hecho un mal al país. Desafortunadamente ese gobierno no es nada nuevo, y como lo dije anteriormente y me ratifico, con este gobierno cantinflesco aparecerán y seguirán apareciendo sorpresas. Este canciller es un alfil y puede aparecer en todo escenario, así como Roy Barreras, camuflado, y es un camaleón, y como ya apareció hoy que fue, pues obviamente está inhabilitado por el tema de doble militancia, pues va a aparecer trabajando para el gobierno desde otro Portugal o Lisboa como un embajador. Entonces esto seguirá, y ya pues no hay un plan de gobierno como tal en relaciones exteriores, pero sí hay planes alternos para hacer obviamente mucho trabajo alineado político y militar con Venezuela y los demás países a nivel global. Entonces ahí vemos cómo están alineando todos estos alfiles, y yo creería que sí llega al final. Muchas gracias, mi coronel. Gracias, mi coronel Ramírez. Tiene la palabra José Ricardo Martínez. José Ricardo, adelante. Abre tu micrófono. Bueno, ya está. Muchas gracias, buenas noches. Caray, llegué un poquito tarde a la sala, pero la suficiente ilustración que a través de todos estos días hemos venido conociendo. No, caray, pues yo considero que pues hasta conviene que siga el señor canciller hasta su final del periodo, porque se van a hacer los valores y los resultados de todos los desastres que han podido hacer, o de pronto que hayan acertado en algo, pero yo considero que sí va a acompañar al presidente salvo cualquier contingencia. Buenas noches. Muchas gracias, José Ricardo. Eli, la pregunta, ¿llegará Leiva Durán hasta el final del periodo Petro en 2026? Adelante, por favor, Eli. Buenas noches, mi coronel Eugenio, mi coronel Villamarín, y a todos los 17 que conmigo están en sala. Mi respuesta es directa. No creo que llegue más.
soy más optimista. Yo creo que ninguno de los dos llega hasta el 2026. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra entonces David Posada y socialista Eduardo Patiño. ¿Llegará Leiva Durán hasta el final del periodo Petro en 2026? Adelante, por favor. Mi coronel, Mario Alberto Posada. Estoy aquí en el computador de mi hijo porque tenía problemas. No, creo que este señor no llega, ni su jefe. Ojalá no llegue. Muchas gracias, Mario Alberto. Eduardo. Buenas noches a todos los que se encuentran en la sala. Me place saludarlos. Felicitar al coronel Villamarín por esta exposición sobre política exterior colombiana. Y con respecto a la pregunta, yo pienso que Leiva Durán va a seguir durante todo el periodo de Gustavo Petro. No sabemos si Gustavo Petro vaya a terminar su mandato o no. Eso sí lo dirá la historia. Pero sí creo que él durará con Petro porque él es la mano derecha de Gustavo Petro. Es decir, por lo general los ministros de gabinete duran 2 años y después son sustituidos por otros. Pero hay unos que son como las manos derechas de los presidentes, como lo fue, por ejemplo, Rudolf Holmes con César Gaviria, como lo fue Horacio Serpa con Ernesto Samper, Juan Camilo Restrepo con Andrés Pastrana, y ellos duraron más tiempo. Ellos duraron más tiempo de los 2 años que dura por lo general un ministro en un gabinete. Y además porque es la mano derecha de Gustavo Petro y es el enlace de Petro para el proceso de paz, la famosa paz total, el embeleco que él tiene, de la paz total, que yo creo que no le va a resultar. Y aunque no es la competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero es el enlace o el puente que tiene Petro para conectarse no solamente con las dictaduras de Hispanoamérica que hay, que ya sabemos cuáles son, Cuba, Nicaragua y Venezuela, también, pero para conectarse con el Foro de Sao Paulo, y el Foro de Sao Paulo le dé instrumentos y asesorías al gobierno colombiano, no solamente para la paz total, sino para el proceder como gobernante. Entonces es por eso. Entonces yo por eso creo que como es la mano derecha de Petro, pues lo más seguro es que dure hasta el final de la administración Petro, pero no creo que vaya a tener un papel brillante porque esa paz total no le va a servir y los desaciertos de Petro en política interna ahorita con las declaraciones que dio ante el fiscal, es decir, si no renuncia va a salir muy mal este gobierno y en el 2026 lo más seguro es que gane la oposición colombiana y no van a querer saber de un gobierno como el de Gustavo Petro. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. El coronel Villamarín. Hemos pasado por todos. ¿Mi coronel Iván González ya habló? ¿Mi coronel no lo escuché? No, me llamó que se le había caído la señal. Ah, pero está en sala. Sí, pero no tiene... Se le está distorsionando la señal. Ah, ya. Bueno, mi coronel, entonces en conclusión vimos que la mayoría dice que sí llega, hay algunas excepciones, otros condicionamientos, pero que llega. Pero todos sí coinciden en que su desempeño como canciller ha sido bastante negativo y que no ayuda para nada a Colombia. Y el coronel Niño fue más allá a decir que definitivamente lo que menos les importa es la política exterior y lo que les importa es mantenerse ellos en los cargos para seguir manejando su embeleco de paz, como lo llamó Eduardo Patiño. Entonces vamos a la segunda pregunta, que es parecida pero distinta. Dice, ¿sobrevivirá la línea política de relaciones exteriores ajena a nuestras tradiciones? En parte ya mi coronel Niño contestó desde su punto de vista, pero habiendo escuchado nuevamente a todos y con estas conclusiones más lo que vimos, viene la pregunta. Si esa política o esa línea política de relaciones exteriores que ha manejado Petro ajena a nuestras tradiciones
¿Sobrevivirá hasta el 26? ¿O operará un milagro? ¿O la oposición logrará algo? ¿O la misma comunidad internacional nos presionará? ¿Qué puede pasar? Entonces nos parece interesante escuchar los puntos de vista de ustedes, sus reflexiones sobre eso, para ahí sí entrar a las conclusiones finales. Entonces, mi coronel Alarcón, si es tan amable, adelante con el número 2. Empezaremos entonces de atrás para adelante con la pregunta primera. Eduardo, ¿sobrevivirá esa línea política de relaciones exteriores ajena a nuestras tradiciones? Buenas noches, nuevamente. Bueno, entonces, en cuanto a la pregunta, que si sobrevivirá esa línea política de relaciones exteriores que es ajena a nuestra política exterior. Bueno, yo creo que no sobrevivirá. Yo creo que esa nueva política exterior que quiere implantar Petro con Álvaro Leiva, no creo que vaya a sobrevivir, porque están legitimando las dictaduras de Nicaragua, Venezuela y Cuba. Algo que ya yo creo que ya está mandado a recoger. Más bien, miremos, por ejemplo, las protestas que hubo en Cuba, en La Habana, en el año 2021, la famosa consigna Revolución Patria o Vida, que es lo contrario a la Revolución Patria o Muerte. Esas generaciones van a lograr muchos triunfos de aquí en adelante. Ahora que lo reprimió Díaz-Canel, pero más adelante sí, porque son generaciones nuevas. Y cuando ocupen cargos de Estado van a desmontar la Revolución Cubana. En el caso, por ejemplo, con el caso de legitimar, por ejemplo, las políticas de estos dictadores y del Foro de Sao Paulo. Es decir, no va a ser muy bien visto por el resto de otras naciones. Miremos el caso de España, que esto no se ha hablado, que el partido Vox, que es de centro derecha de España, que es uno de los partidos que está ganando más terreno, que en un futuro, cuando lleguen elecciones presidenciales, yo creo que Pedro Sánchez va a perder. Y el partido Vox se retiró del Parlamento español cuando llegaba la comisión, la comitiva de Gustavo Petro, pues con el mismo Petro, y decían que no, que ellos no iban a respaldar a un presidente de un país que estaba respaldando dictaduras en América Latina. Entonces eso ya deja mucho que desear. Y, por ejemplo, pues tratando de convencer a Joe Biden para que le levante las sanciones a Maduro. Eso es un exabrupto y eso va a hacer que se pierda reconocimiento frente a la comunidad internacional. Pues solo falta que legitime las acciones de Putin en Ucrania. O solo falta que legitimen el armamento o la progresión armamentista que está generando Corea del Norte. Entonces, yo creo y además que el Foro de Sao Paulo, que trató de ser una postura en contra del consenso de Washington, el Foro de Sao Paulo se fue para el otro lado de la barcaza, generando una extrema izquierda, donde ya la población latinoamericana ya no quiere saber de eso, ya no quiere saber de una extrema izquierda. Entonces, yo creo que esto no va a durar, y si Petro logra llegar al 2026, le va a tocar hacer modificaciones a su postura. Yo creo que no le queda de otra. Y lo más seguro es que también pues vayan económicamente a tener una postura en contra del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Es una política, bueno, aunque el Fondo Monetario se ha mostrado un poco más prudente frente a las políticas de recetas económicas que trata de implantar, porque han cometido muchos errores económicos. Entonces ha sido más prudente, pero yo no veo en Petro una política exterior acertada. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Tiene la palabra entonces Mario Alberto. Adelante, por favor.
No, paso, mi coronel. Ese tema está complejo. Ok, vale. Voy a aprovechar entonces para dar lectura a un aporte que nos han dejado en Facebook, además de la felicitación de mi general Vázquez y de doña Aide del Socorro Montoya. Dice lo siguiente, Henry. Ateniéndome al actuar de Gustavo Petro como alcalde de Bogotá, donde permanentemente cambiaba funcionarios, rasgos característicos que como presidente también lo ha hecho. Sin embargo, por la afinidad ideológica de Leiva Durán, es posible que se sostenga. Cabe anotar que Leiva Durán se exilió en Costa Rica para evadir denuncias por lavado de activos. Igual en España fue detenido y puesto en libertad por tener pasaporte de protección de la ONU como perseguido político. Vamos a darle la palabra entonces a mi coronel Niño. Bueno, básicamente respondiendo a la segunda pregunta, la política de relaciones exteriores de este gobierno, como gobierno, se mantendrá esa política, porque no va a cambiar, la van a mantener, pero obviamente va a ir a nivel estatal, va a ir en detrimento de la parte política, económica, social del país con respecto a la parte exterior. Va a ir en detrimento, pero vuelvo y repito, a nivel gobierno se va a mantener, pero a nivel estatal pues va a ir en detrimento del país, de los intereses, lo político, económico y social. Muchas gracias. Puedo dar lectura a un pedacito final de Henry Ramírez. Dice, sin duda, dado el carácter de terquedad de Petro, va a mantener su línea de acción en el exterior, manteniendo relaciones con los líderes de la misma línea ideológica. Tiene la palabra José Ricardo Martínez. José Ricardo. Qué pena, paso en este momentico que no puedo hablar más. Vale, entonces. Mi mayor Mendoza, adelante por favor. Muchas gracias, coronel Alarcón. Pues yo creo que no pasará absolutamente nada. Sobrevivirá como las como les ha visto en las evidentes reuniones que ha tenido Petro en España y en Estados Unidos, donde no ha pasado absolutamente, pero ha demostrado la podredumbre que tiene el presidente Petro. Tenemos que buscar la forma de desenmascarar el Foro de Sao Paulo, el socialismo del siglo XX y buscar la unión de los demás grupos para contrarrestar la firme unión que tiene la izquierda a nivel internacional. Muchas gracias. Muchas gracias. Mayor Mendoza, adelante por favor. El ingeniero Alfredo Gruber. Adelante, por favor. Muy buenas noches, sí, ya estoy conectado, ¿no? Bueno, yo como lo analizo, veo que Petro cada vez que habla demuestra su compromiso de cambio. Y porque él está convencido de que las instituciones no funcionan y no se adaptan a sus políticas y a sus planes de transformación nacional. Lo cual va en línea con lo que han hecho los líderes de regímenes vecinos para permanecer en el poder. De manera que
no, yo estoy convencido que no cesará en su empeño de lograr esos cambios y de que seguramente van a afectar el buen funcionamiento de las instituciones. Yo creo que en esa estrategia que tiene él de transformación nacional, de cambiarlo todo, pues está contemplada la eliminación de lo que son tradiciones y lo que son las instituciones tal como las conocemos. Porque esa es la mente de estos señores, ¿no? Eso es lo que caracteriza pues sus acciones, ¿no? Y aquí pues también se impone el populismo que va a estar exacerbado. Yo pienso que esa política está todavía por definirse en materia de las relaciones exteriores. Por supuesto que olvidémonos de las tradiciones, porque en esa estrategia de cambio que él tiene, pues él va a cambiarlo todo para ajustarlo a lo que él se propone de un nuevo país, de una nueva estructura que está por verse cómo va. Pero bueno, ¿qué es lo que han hecho otros regímenes de países vecinos y de Cuba y Nicaragua? Yo creo que él va en esa dirección. Esa es mi comentario, mi coronel. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Tiene la palabra mi coronel Pachón. Gracias, don Eugenio. Bueno, frente a esta segunda pregunta, pues en la campaña de Petro, pues se le escuchó por ahí algunas veces que iba a renegociar los tratados de libre comercio. Algo sobre ese estilo dijo en sus alocuciones en busca de adeptos a su mandato. Últimamente, pues no se ha escuchado nada al respecto, pero causa molestia a nosotros los colombianos que si producimos gas, se le ocurra ahora decir de que lo va a importar de Venezuela. Entonces, pues realmente uno no sabe qué atenerse, si realmente está interesado en proteger a los connacionales o solamente busca agradar a los mandatarios de la misma corriente política de los países aquí de la región, que es lo que más se observa, porque pues en defensa del país no ha hecho, pero sí está defendiendo buscando ayudas para Venezuela. Pues está bien que de pronto pues trate de hacer algo por la comunidad andina, por la comunidad latinoamericana, pero es que debía de enfilar sus baterías hacia lo nacional, a favor nuestro. Pero ¿qué hemos logrado en asunto de política y relaciones exteriores con este ciudadano? Absolutamente nada. No sé cuál será la continuidad de los grupos alzados en armas protegidos por Venezuela. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Tiene la palabra mi coronel Ramírez. Gracias, mi coronel. Atendiendo la segunda pregunta y en dirección en la primera, de acuerdo a lo que contesté, si sobrevivirá. Yo creo que sí. Este es un gobierno camaleónico, el cual no tiene un plan definido de gobierno y lo ajusta. Veamos lo de Venezuela. Veamos lo que pasó en Estados Unidos en las visitas que ha hecho y pues obviamente le dieron la espalda. Biden allá con todo lo que él propuso, pues después se pronunció, lo recibió y todos los temas diplomáticos, pero a la final no le dio mayor atención. Lo mismo pasó en España, lo que pasó entre ayer y hoy, como todos lo sabemos,
y vemos que eso es dinámico. Le va a ser muy difícil realmente sobrevivir. De pronto sí, tiene un canciller que se ajusta a todos sus proyectos camaleónicos y van a hacer los ajustes. Y pues obviamente es difícil realmente, pero sí lo va a hacer. Es un trabajo de mucho populismo y pues seguirá con ese tema hasta cuando pues lo dejemos, porque realmente esto está desbordando. Dense cuenta de lo que pasó con el fiscal y realmente es un punto que es muy importante de replantear y pues es algo que se va ajustando a nivel global. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel Ramírez. Tiene la palabra mi coronel Carvajal. Gracias. Qué pena, qué decepción, qué desilusión para los hombres y mujeres que estudian la carrera diplomática. No sé en cuántas universidades de Colombia se estudia la carrera diplomática. Qué pena con el cuerpo diplomático acreditado en Colombia, con esta política de relaciones exteriores de Petro. No sobrevivirá esa línea política que presenta este señor. Muchas gracias. Gracias, mi coronel Carvajal. Tiene la palabra Eli Ospina. Gracias por esta nueva oportunidad, mi coronel. Mi concepto es que yo no creo que en nuestra patria vaya a haber una persona después de del gobierno que le vaya a apoyar su política de relaciones exteriores y la deje sobrevivir. Se mantendrá mientras ese señor esté ahí, pero no creo. Nuestras tradiciones sí sobrevivirán. Esta no. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra Jaime. Por favor, adelante. La verdad que el tema de relaciones exteriores es complicado, pero digo, la política de Petro no va a cambiar. Él ya tiene un plan, mejor dicho, ya tiene una orden que es diferente. Ojo con eso, que no es un plan de Petro, es una orden recibida desde Cuba y recibida desde Venezuela y quizás un poco también ayornada con algo de Lula, ¿no? Petro se va a mantener en su línea y todo va a seguir acorde al plan que ya tienen. Digo, el tema está en la oposición, insisto, el tema está en la oposición. Si no se reagrupan, va a seguir todo igual y relaciones exteriores, como dijeron hace un ratito, es lamentable para el que siga la carrera, porque aparte empiezan a nombrar embajadores itinerantes o embajadores porque son amigos y bueno, andate de embajador. Es simplemente por eso. Y al que hizo la carrera, con suerte, quedará de cónsul. Con suerte, digo, si es que queda. Es mi opinión y disculpen. Muchas gracias, Jaime. Tiene la palabra entonces mi coronel Saldaña. Adelante, por favor. Gracias, mi coronel. Pues sí, en dirección a lo que respondí a la primera pregunta, en este gobierno sí sobrevive esa línea política de relaciones exteriores ajenas a nuestras tradiciones. Bien sabemos que frente a las costumbres, digamos tradiciones, y los tratados son una fuente separada, ¿no? E independientes del derecho internacional público. Y realmente, aunque no hay como una diferencia tajante y radical entre ellas, pues es el pensamiento de la Corte Internacional de Justicia y de los demás organismos internacionales. Además, porque en las relaciones exteriores de un Estado, pues estas relaciones se fundamentan en la soberanía nacional y en el respeto a la autodeterminación de cada uno de los pueblos. En ese sentido, y fue como condición
aceptado como canciller. La norma internacional también dice que cuando se nombra un embajador que no es aceptado en cierto país, pues, aunque se respete la determinación de los pueblos, debe ser retirado el embajador. En este caso del canciller ha sido aceptado por todos los países. Entonces, bajo las normas de los tratados, él sí, bajo la norma de las costumbres, pues también va a seguir en este gobierno, porque el gobierno no va a retirar su deseo de desordenar este pueblo, en particular el colombiano. La política exterior de Colombia pues siempre se ha orientado hacia la integración latinoamericana y del Caribe, y con el discurso que ellos manejan, pues hace creer a los demás países que ellos se están orientando hacia esa integración latinoamericana y del Caribe, aunque no lo sea, como todos sabemos. Ese es mi argumento para responder la segunda pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel Saldaña. Tiene la palabra. Aquí me falta uno. Por favor, el arquitecto Osmar Martínez. Adelante, por favor. Nicolás Carvajal, bien que no. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones al coronel Villamarín. Pero en este caso es importante tener claro que la política internacional, desde que empezó, ha sido una serie de payasadas, teatros, que abrió la frontera con Venezuela y no pasaban ni 3 carros al día. Luego generó que la apertura del tema de las líneas aéreas, y lo que hizo fue llenar de periodistas para hacer un par de viajes, y como la gente no se quiere devolver, pues entonces fracasó todas estas cosas. Y va de fracaso en fracaso. Ahora, muchas de las reuniones y de los ciertos convenios que se han hecho con Europa y con Estados Unidos son cosas trabajadas desde hace mucho tiempo. Cuando uno ha tenido algún tipo de relación con esos temas, sabe que se demoran años, y este es más de un año que se está viendo la situación de los últimos viajes del gobierno anterior, que se están firmando unos convenios, que los aviones, que no sé qué, y esto era trabajado desde hace mucho tiempo por mucha gente. Irán fracasando, cerrando puertas, aislando el país, perdiendo la credibilidad, identificando delincuentes en los consulados y demás situaciones. Y eso pues tendrá después un proceso de recesión bastante delicado y un trabajo muy arduo para volver a buscar una posición que es muy difícil de recuperar. Una confianza de país, una cantidad de migrantes colombianos por seguridad y por otras situaciones en otros países, y después de haber logrado unas condiciones de negocios y todo, pues el problema económico que viene con estos cierres de mercado. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel Villamarín. Hemos completado el paso por esta segunda pregunta. Quedamos en sus manos para efectos de lo concluyente. Adelante, por favor. Bueno, mi coronel, muchas gracias, muy amable. Y muchas gracias a todos por la disciplina y por la colaboración y por los aportes que son muy valiosos para que profundicemos más. Sin duda, siempre la duda, haciendo como un juego de palabras, la duda manifestada en una pregunta enriquece el intelecto, enriquece la ciencia, enriquece el discernimiento y enriquece el debate. Nos parece que si en todos los escenarios políticos que se preparan los partidos se hicieran este tipo de talleres,
o de ejercicios no iguales, pero siguiendo metodologías, nuestra representación política en los diferentes estadios de la vida nacional, regional y local e internacional tendría una mejor presentación, porque no hay nada más positivo que poner el reto siempre al cerebro de dilucidar alrededor de temas para tratar de buscar salidas y surgen. Y es tan interesante el proceso del conocimiento que termina uno de hacer esto y se acuerda del tema y le surgen otras ideas y va mejorando su capacidad sobre estos aspectos. Ahora, en cuanto a la política, nos deja muchas enseñanzas este recorrido que hicimos, muy breve, pero muy puntual, sobre lo que ha sido el desempeño del señor Leiva, porque ustedes también coincidieron que el señor ha fallado muchísimo y está ideologizado, pero es que en realidad nuestra política exterior ha sido muy pobre. Y se diferencia en que le ha puesto ideología, le ha puesto un tinte de ideología marxista a la cuestión, pero ha seguido más o menos la misma línea de los demás, colocando los amiguetes allá, haciendo componendas, disfrutando de los viajes al exterior, y le critican que Petro, que gasta, que no sé qué, claro que lo está haciendo. ¿Y Santos qué hacía? Pastrana, ¿qué hizo? Turbay no tuvo hasta la cachaza de irse como 2 meses a pasear a Europa con un poco de ministros. Entonces es que el tema es mucho más profundo y tiene que ir a una revisión de la academia, de los partidos políticos y de todos los colombianos para que nos identifiquemos mejor con quienes puedan hacer algún proyecto que nos proyecte como país. Porque visto desde otra óptica, decíamos que las características de los señores, o haciendo como un barrido de hechos visibles, llegábamos al octavo, que es la pobre visión geopolítica del señor Leiva y de sus cancilleres, pero es que de sus embajadores, pero es que entre nosotros tampoco es que hayamos tenido lumbreras ahí. Y todos nuestros fracasos en pérdida de territorios, en pérdida de soberanía, han sido precisamente por culpa de esos señores. Y con una característica, es que Leiva Durán no es de la familia Holguín, ¿no? Porque es que la familia Holguín parece que tuviera escriturado per se la Cancillería. Ya en el caso específico de Leiva, pues sí ha cometido unos errores mucho más graves, porque hasta allá no hemos llegado a ser tan descomedidos. Por el contrario, en la parte, por ejemplo, los discursos, históricamente nos habíamos caracterizado por ser muy diplomáticos, con un uso muy retórico del lenguaje, con unas actitudes muy floridas, muchas notas de protesta en los términos que manda la costumbre de la usanza internacional, de utilizar un poco su señoría y la acción ulterior y la acción posterior y un poco de palabrejas que son muy comunes en el mundo de la diplomacia. Y Colombia es experta en eso. Eso sí tiene unos, hasta el gobierno de Duque tuvo unos expertos en esa redacción. No sabemos en el de Petro, donde está lleno de bandidos del M-19 y del EPL, cuál será el lenguaje que usen, pero anteriormente lo usó. Lo de la defensa de las dictaduras sí es tenaz. Colombia en algunos casos, como el señor Gaviria, le abrió nuevamente relaciones a Cuba después de la aprobada participación en actos terroristas, pero por lo general Colombia había mantenido una posición de defensa de la democracia en todos los estados internacionales, por lo general digo. Esa propaganda antiprimer mundo nunca había salido de los labios de ningún diplomático colombiano, nunca. Lo expresaban de otra manera, sí, claro, en foros internacionales se decían cosas, pero lo presentaban de otra manera. Pero es que aquí es con ese lenguaje marxista retrógrado de los años 60 que se pone hasta fastidioso y que no nota evolución, sino resentimiento. Eso de inventarle nombres raros a los ministerios nunca había pasado en Colombia. El ministerio tiene un nombre y es su personería jurídica, así se ha llamado. Y este señor llegó y inventó, es que el Ministerio de la Paz, de las Relaciones Exteriores y la Paz, y se quedó así. Eso no es correcto ni obedece a nuestras tradiciones, y en ese caso el hábito se hace al modo.
Eso de tener embajadores con prontuarios, nunca. De las pocas cosas, ineptos y casi todos, ineptos y capaces, y, pero con prontuarios eran casos muy contados. Pero es que ahora parece, como decíamos en la charla, que para ser embajador se necesita ser bandido, con los que ha nombrado Petro con antecedentes, no todos, pero siguió con la línea de los ineptos, que era tradicional, pero ahora ya le metió delincuentes ahí, y eso ya es mucho que decir. Y la ideologización la hemos visto más con Santos. Fue el primero que comenzó a utilizar los consulados en el exterior con fines politiqueros. Por ejemplo, cuando el plebiscito era de frente, que los funcionarios del consulado buscaban y financiaban reuniones de jóvenes y de personas para que votaran por el sí en el plebiscito. Pero hasta allá habíamos llegado, pero ya llegar a tener consulados con una ideología defendiendo el tema de género y defendiendo el indigenismo a ultranza y hablando ya de los derechos humanos, o pidiendo que la OEA vuelva a incluir en su estructura a Venezuela, y que la meta inclusive a la Organización de Derechos Humanos. Y eso no haya pasado, ideologizar las relaciones exteriores, nunca. En la época de Haya de la Torre hubo algunas líneas de comportamiento que eran más o menos manejadas por el maestro Arciniegas, Indalecio Líbano Aguirre con sus escritos, pero no se llegaba a ese extremo. Por lo mismo, cuando López Michelsen estuvo de canciller, también tuvo una actitud muy pro Cuba, pero nunca llegó a decir prácticamente que éramos camaradas, eso sí no lo hizo. Aunque ganas no le faltarían, ¿no? Bueno, y ese pésimo manejo del potencial humano, pues se nota más en este gobierno, porque tampoco es que sea nueva esa norma, eso no tiene muchos años, y los anteriores gobiernos tampoco es que la hayan cumplido, ni en el gobierno de Belisario Betancur, ni Barco, ni de Gaviria, ni de Samper conocimos que colocaran funcionarios de carrera de embajadores. Pero es que este señor llegó y lo dijo en campaña y lo utilizó como una forma de que seguramente mucha gente votara en la Cancillería con ese argumento, o muchos funcionarios de la Cancillería votaran por él con ese argumento, porque tenían un miedo también abismal de que el presidente fuera el señor este desquiciado de Bucaramanga, que quién sabe con qué locuras iba a salir en la política exterior. Entonces así fue que fuimos de mar a los colombianos, porque por lado y lado no había nada que hacer. Pero si él decía, y Leiva también lo dijo, que iba a cumplir lo que está normatizado, pues les dio una esperanza y probablemente muchas personas votaron por él. Pero la primera bofetada que les pega es que, habiendo tanta gente preparada en términos técnicos de Cancillería, y les ponga una comunista uruguaya que ni suena ni truena, sino simplemente porque era amiga de Mujica, la pone de vicecanciller y de manejar las relaciones exteriores, no la tiene ni siquiera 6 meses, y cuando ya la señora se da cuenta que ella no da la talla, entonces la manda de embajadora. Eso pues es una bofetada completa para los funcionarios de carrera, para los embajadores que tienen una concepción un poquitico diferente, y para los mismos colombianos que viven en el exterior y que tienen algún nivel académico o alguna posición, como la señora que trabaja en la NASA o los que trabajan en universidades, porque ellos son referentes, ¿no?, en esos centros de estudio. Y cuando les dicen, no, es que allá su política exterior la maneja una comunista uruguaya, pues eso sí da vergüenza. Y por último, repetimos la pobre visión geopolítica, que es como el conjunto de todo, porque la geopolítica al fin y al cabo abarca eso. Pues bien, ustedes han dado puntos de vista muy interesantes, eran 2 preguntas muy concretas. Si Leiva Durán llegará hasta el 26, la mayoría dice que sí, otros dan unos argumentos también muy valiosos que no. Y la conclusión en términos generales, y la línea política que tiene Petro de Relaciones Exteriores, que es de gobierno, no de Estado, la mantendrá. Se unen lo que dijeron algunos de que si Leiva Durán por enfermedad, por edad o por algún choque de trenes con Petro llega a salir, porque todo eso puede ocurrir, habrá otro que tendrá la misma línea y que llegará con la misma convicción, y que fuera eso llegará a recibir un entramado que ya tiene montado este señor ahí
para proteger a Petro, no proteger a Colombia. Si a Petro lo proponen para el Premio Nobel de Paz, que es lo que él quiere, y Leiva también anda detrás de eso, pues será la prueba de fuego, será la prueba reina. Pero con todo lo que ha generado en Europa y en el primer mundo habrá dificultades. Sin embargo, quién sabe qué se teja debajo de la mesa con Noruega, que es la que decide. Son dudas, preguntas que quedan y nos sigue quedando más preguntas para seguir evaluando. Pues llegamos al final, señores. Muchísimas gracias por este ejercicio. Les deseamos a todos un feliz fin de semana. Los invitamos a continuar en nuestro proyecto de la memoria histórica de Aún no contada el próximo lunes. Y pues les deseamos que Dios nos siga protegiendo y bendiciendo a toda Latinoamérica y a todo Colombia. Ya por mi parte lo despido. Creo que mi coronel Alarcón tiene algo para decirle al cierre y una feliz noche, un feliz fin de semana para todos. Muchas gracias, mi coronel. Feliz noche. A Gracias, todos. Sí, señor, por favor, no se vayan, no se vayan. Quiero manifestarles hoy, hacerle una cordial invitación para que tengan en cuenta lo que acaba de subir esta tarde mi coronel Villamarín, relacionada con 324 episodios de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado, para que hagan el respectivo proselitismo, lo compartan en familia, lo compartan con todas las personas que ustedes saben la importancia de esos episodios para saber la verdad de la verdad. Y finalmente, hay un artículo que también lo acaba de colgar esta tarde mi coronel, relacionado con al declararse jefe de la Fiscalía y desconocer públicamente la institucionalidad, Petro corrobora que quiere eternizarse en el poder. Invitados todos a leer, a analizar, comentar y hacer viral este comentario. Muchas gracias, mi coronel. No, muchas gracias, doctor. Entonces, para todos, un feliz fin de semana y que Dios nos siga protegiendo. Feliz fin de semana, patria, honor, lealtad y que viva Colombia, nuestra patria grande. Feliz noche y feliz fin de semana para todos.